Quiero conversarle un ratito de algunas cosas que ya arranqué la semana pasada, porque, como dije la semana pasada, el libro de Nehemías a mí me ministra mucho en forma personal. Es no solamente a mí, sino a mí personalmente, sino también tiene mucho que ver con el crecimiento de nuestra iglesia. En distintos momentos a lo largo de estos años, que ya vamos a cumplir 12, pero parece que dentro de un mes y medio estamos de aniversario, así que dentro de un par de semanas voy a empezar con los anuncios de nuestro aniversario número 12. Y siempre el libro de Nehemías estuvo ahí presente, dando dirección o dando tal vez fortaleza o aliento y mostrándonos un camino a seguir. Y para mí personalmente, Nehemías, el personaje de Nehemías, mira, menos mal que dije Nehemías, me acordé. Decía, y vuelvo a este tema, el punto principal de él, de Nehemías como persona o como personaje, porque es un hombre que fue transformado. Yo creo que el Evangelio es transformación y que en todo sentido la iglesia también es un canal de transformación. Cuando vos llegas a Cristo, empieza un proceso en tu vida que te lleva a una vida distinta. Decimos se puede vivir de otra manera y eso es a través de una transformación. Hemos hablado infinidad de casos de vidas transformadas. La Biblia es un libro de vidas transformadas. Pero el caso particular de Nehemías, y uno o dos más en la Biblia, es que a diferencia del resto, este hombre no tuvo un encuentro revelador con Dios que lo sacudió, que lo tiró al piso, que le golpeó la cadera, que le mostró cosas impresionantes y ahí fue transformado, que le cambió el nombre. A Nehemías nadie le cambió ningún nombre. Se llama Nehemías, se llamó Nehemías, se siguió llamando Nehemías y se murió llamándose Nehemías. O sea, podríamos casi decir un tipo común y corriente, o sea, como vos y como yo. Pero a pesar de eso, fue un hombre transformado. Pero si bien la transformación no estuvo en ese encuentro revelador, la transformación estuvo en una decisión. La transformación estuvo en una determinación. La transformación de Nehemías, que lo llevó de su posición de esclavo, un hombre que no tenía destino, no tenía rumbo, no tenía posesiones, no tenía vida propia porque no podía tomar decisiones por sí mismo. Era un esclavo. Como dije el otro día, un esclavo VIP, estaba acomodado, vivía más o menos bien, pero era esclavo, en definitiva. Y esta transformación que lo llevó de ser un esclavo a convertirse en un hombre preeminente, en un hombre, en una eminencia, a convertirse directamente en, si cuando termina el libro, si lo va leyendo, si sigue, ya terminó la lectura, si no lo hizo la lectura, si lo lee ahora, llegó a ser gobernador de la ciudad. Y no cualquier ciudad, sino la ciudad de Jerusalén, la gran ciudad de Jerusalén, famosa ciudad de Jerusalén, permanente, presente en la Biblia y hasta el día de hoy, siempre sigue estando presente. Si usted escuchó en esta semana alguna noticia, vi un corte, un reportaje que le hicieron a Javier Milei, uno de los candidatos a presidente. Unos dicen que va a ganar, otros dicen que no. Quizá, no lo sé, lo hablaremos eso en el mes de octubre. Pero en un momento de la entrevista, y ese es el pedacito que yo vi, el tipo nombra a Jerusalén. O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, ahí hasta en esas cosas está Jerusalén, cuando específicamente decía que en el caso de ser presidente va a trasladar la embajada en Israel, que las embajadas de los países en Israel no están en Jerusalén. En Israel las embajadas de los países están en Tel Aviv, que es la capital política, es donde está la sede de gobierno, porque Jerusalén es considerada una ciudad santa y ciudad en conflicto. Entonces, para que no haya líos, no hay embajadas, aunque en estos últimos 10 años ya 2 países se mudaron ahí, y en ese caso sería también. El punto es, Jerusalén siempre está en el reloj del mundo, siempre está ahí en medio de todo lo que pase alrededor del mundo. Bueno, a esa ciudad es que Nehemías empezó a gobernar, empezó a dirigir, se puso por encima, y no solamente él, sino que con eso empezó a dirigir los destinos de toda una comunidad. Se encargó en un momento determinado, a futuro, de traer a gente que estaba expatriada, desterrada, gente que estaba también casi como él esclavizada. Se encargó de que vuelva a la tierra, era su tierra.
Era la tierra natal, era la madre patria, era la tierra de sus padres, era el lugar de origen, era todo lo que representa el judaísmo, lo que representa la fe en Dios, lo que representa prácticamente a Dios. Esa transformación que pasó de esclavo a gobernador fue a través de su decisión, de su determinación. Un hombre transformado cambia vidas, un hombre transformado cambia destinos, un hombre transformado cambia abre un camino. En ese proceso de transformación, Nehemías no fue un testigo pasivo, sino que fue un protagonista y un ejecutor, porque hizo cosas que lo pusieron en esa posición, en ese lugar, y mucho más de lo que él pensaba. Mucho más de lo que él pensaba. Tal vez vos estás en una posición hoy que decís, bueno, mi techo es este, yo más de esto no voy a poder hacer, más de acá no voy a poder salir. Tal vez con un poquito de esfuerzo, como hablaba con alguien esta mañana, mi meta, mi pensamiento es poder tener mi casa. Tal vez con un poco de esfuerzo, usted esté pensando en poder tener su casa, o poder tener una casa mejor, o poder cambiar de trabajo, o tal vez tener un auto, lo que sea. Pero está mirando dentro de ese propio lugar en el que se mueve. Uno a veces no puede mirar más allá del entorno que te rodea. Bueno, Nehemías se puso la carga de hacer algo por su Jerusalén, pero él no pensaba llegar a ser gobernador. No sé qué le pasó a Ana si cuando fue a la carnicería sabía que iba a gastar 5 lucas. ¿Sabías? No sabía. ¿No te dio un poquito de primero? Ah, bueno. Y vos capaz que no sabés, por ejemplo, no sabés que lo vas a gastar, no sabés que te va a costar eso. A mí esta semana me pasó eso con todo. No sabés que te va a costar eso, pero de golpe te das cuenta, aunque no lo sabías o no te dabas cuenta, de golpe te das cuenta de lo que le pasó a ella. Te das cuenta que lo podés gastar, o sea, que lo podés pagar. Y que si lo pensás humanamente, no tiene lógica. Bueno, llegaste al terreno de la vida espiritual, de la vida sobrenatural, llegaste al terreno del Evangelio. Una vida transformada que te posiciona en un lugar de vida transformada. Una vida transformada que te abre caminos inesperados. Que te da, el Señor te pone en una posición que vos ni te esperabas. ¿Cuándo? Te decidís a entrar por algunos caminos y a tomar algunas decisiones. Dice Efesios 3:20, mencionando a Dios en ese momento, que el Señor puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Dios puede hacer muchísimo más de lo que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Lo que me encanta de este versículo es que Pablo no estaba hablando de ese tema, estaba hablando de otra cosa. Y ahí menciona a Dios y hace ese comentario como si fuera sobrenombre. Dice, y aquel que es poderoso, bla, 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 él también va a hacer tal cosa en tu vida. Eso es como termina el contexto de todo ese pasaje. Según el poder que obra en vos. ¿Y cuál es el poder que obra en nosotros para poder alcanzar, para poder llegar a esa posición de recibir cosas que no esperamos, de más allá de lo que esperamos, de entrar en lugares que pensamos que jamás íbamos a estar en este lugar? Hablaba ayer con un pastor que en esas sorpresas de la vida, me encantan las causalidades de Dios y los hilos, las redes que teje Dios, no las redes sociales. Las redes sociales no me encantan, las uso, pero me encantan las redes que teje Dios. Me invitaron a una presentación de un libro y no tenía ni 5, ni 4, ni 3, ni 2 de ganas de ir, nada, pero nada. Pero había dentro mío, como dice Jeremías, había un fuego en mi interior que intenté callarlo, pero no pude. Y dije, tengo que ir. Por, qué sé yo, por amistad, por respeto, por compañerismo, por, no sé. Si quiere por ética, póngale por ética. Vaya, porque ni siquiera era que era de un amigo, sino la hija de un amigo que había escrito el libro, o sea, menos todavía. Entonces fui, me comí toda la mansadora, porque fue 40 minutos de atraso, empezó el acto, o sea que bueno, esas cosas, ¿no? Y cuando está terminando, casi al terminar, pasa una persona a dar un saludo a la autora del libro, y yo me quedé así, digo, no puede ser. Un pastor que yo conozco, pero que hace más de 15 años no lo veía.
Había perdido totalmente contacto con él. Que en un momento fue director de Sociedad Bíblica Unida, o sea, Sociedad Bíblica Argentina, que tenía un lugar importante y que hemos hecho un montón de cosas juntas. Y determinamos y me acerqué y le digo, ¿cómo estás? Pi, pa, pum, pa, 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 ta. De golpe me acordé que hablaba más que yo, entonces ahí va. Tremendo todo lo que estuvimos conversando. Y me cuenta esto. Le pregunté por la iglesia. Dice, no, ya hace 3 años, 5 años, creo que me dijo, ya dejé de pastorear. Y mirá que nuestra iglesia creciente, yo la conocía, pero un día sentí que hasta acá llegó la cosa. Y me dice estas palabras. Y donde no me lo esperaba, cuando no me lo esperaba, de la manera que menos me esperaba, Dios me llevó a un lugar totalmente distinto. Y hoy está encargado de un ministerio internacional que se la pasa recorriendo el mundo, va y viene y levanta lugares y gente y ministra y me ha comentado un par de actores a los que los ha predicado y ahora son pastores en distintos lugares en el mundo y cosas así. Tremendo las cosas que Dios hace, esas cosas que no sos capaz de imaginarte. Y para mí en lo particular, algo Dios va a hacer con ese encuentro, no fue simplemente casualidad. Dios es capaz de hacer mucho más de lo que vos sos capaz de pensar, de esperar, de imaginarte, según el poder que obra en vos. ¿Cuál es el poder que obra en vos? La fe, cuando sos capaz de creer. Y el Espíritu que Él te dio, que es el que activa esa fe. Eso es lo que le pasó a Nehemías. De golpe le llega a sus manos una situación que él no conocía, no sabía, pero que lo compungió, lo apremió, lo puso mal. Cuando se entera de la situación en que estaba la tierra de su familia, Jerusalén, no se quedó ahí simplemente esperando, no se puso a orar solamente por la situación, sino que sin ser llamado, él se involucró. Cuando vos querés avanzar en una transformación en tu vida, que te saque de la condición que estás, para llevarte a una condición distinta, que te saque del lugar donde estás, para llevarte tal vez a algo que ni te imaginas, lo primero que tienes que hacer es mover la cola y levantarte del lugar donde estás. No es solamente cuestión de esperar ser llamado, no es solamente cuestión de que te toquen el timbre o la campana. Nehemías no esperó ser llamado. Nehemías se involucró. Y cuando se involucró, las puertas se empezaron a abrir en forma sobrenatural. Mucho más todavía de lo que él pensaba, de lo que él esperaba. Decía el otro día sobre esto que las cosas no cambian desde afuera. El cambio viene de adentro. Siempre el cambio viene de adentro. Si las cosas cambian desde afuera, es una explosión o una revolución o un caos. Pero para que las cosas funcionen, el cambio tiene que venir de adentro. Por lo tanto, es que Nehemías se involucró. Pero no solamente que se involucró, sino que dice Nehemías capítulo 1, versículo 4. ¿Dónde está el versículo? Acá está el versículo. Al escuchar esto, la condición en que estaba la tierra y la gente y la ciudad y las murallas, al escuchar esto me senté a llorar e hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Recién le dije, no se puso a orar. Sí se puso a orar, pero no se puso a orar antes que tomar una decisión, sino que tomó una decisión y se puso a orar. Lo primero que tenés que hacer es involucrarte para que empiece a cambiar algo en tu vida. Siempre recuerdo una frase que leí hace muchos años que decía, si no te gusta el lugar donde estás, levántate, no sos un árbol. Y a veces uno piensa que está atado a determinadas cosas. No estás atado a nada. Ni siquiera estás atado a tu pasado. Me encanta ese concepto. No estás atado a tu entorno. No estás atado ni a tus limitaciones o las que te impuso el sistema donde estamos. Solamente estás atado a la bendición que viene tras la decisión que vos empezás a tomar. Nehemías, aparte de ser un hombre que avanzó, le importaba a la gente. Tuvo empatía, vio lo que pasaba y dijo, no viejo, algo hay que hacer. Como lo que decimos recién de este nene. Mira la situación, algo hay que hacer. Yo sé que uno no puede hacer mucho. Y tampoco se trata de actos heroicos donde de golpe porque se presenta una situación, entonces te desprendes de todo. Porque si te desprendes de todo para ayudar y mañana viene otro, ¿cómo ayudas? Hay que ser coherente, hay que ser consciente, hay que estar ubicado. No se puede hacer todo, pero algo hay que hacer. Y a él le importaba a la gente. Él tenía empatía, él sentía la carga, él sentía el peso. Entonces decidió
empezar a hacer algo. Algo que cambie la condición de todo lo que estaba pasando. El lugar donde vos estás, la condición y la posición en la que vos te encontrás, ya sea, no sé, preocupado por la economía, por la nafta que aumentó hace 2 días y por la luz que va a aumentar dentro de 15 otra vez, agárrese, no sé si lo escuchó, pero viene de vuelta un tremendo tarifazo, así que los que estaban preocupados porque pagaron no sé cuánto, va a pagar más todavía. Crea en Dios, manténgase firme. Alaba a Dios. Sí, porque si algunos me dijeron que les vino 30, o como el pastor Lardaro, que me dijo que le había venido 53, y si va a aumentar todavía, alaba a Dios. Sea cual sea tu condición, sea cual sea la situación en la que te encontré, sea lo que sea que te esté pasando, lo importante no es esa condición, como te dije recién de la limitación. Eso no es lo importante. Me escuchaste decir muchas veces que a Dios no le importa tu condición. Y a vos tampoco te tiene que importar tu condición. A Dios le importa tu posición. ¿Y qué quiere decir esto? Que podés estar en la peor de las condiciones, podés estar hecho percha, podés estar hecho una piltrafa. Pero si tomás una decisión de avanzar y ponerte como los que pasaron hoy al frente, ponerte delante del Señor, o no pasás al frente, pero estás orando, te ponés delante del Señor, o no estás acá orando, simplemente tomás la decisión de hacer lo que tenés que hacer, cambiás el lugar donde estás, avanzás en medio de y sin mirar las limitaciones, ese cambio de posición es lo que va a terminar cambiando tu condición. Tu condición no te limita, no importa tu condición. Más importante que tu condición es tu posición. Y en el caso de Nehemías, al empezar a orar, a involucrarse, eso muestra que su posición a la que él se empezaba a abrir, estaba mirando a la gente. Es como yo estando acá. Estar en el púlpito es un lugar alto, un lugar de eminencia, un lugar importante. Me gusta porque cada tanto viene alguno que fue formado en la vieja escuela de la iglesia y piensa que este lugar está como electrocutado o electrificado y que si vos lo tocas te cae un rayo del cielo. Y me gusta más todavía porque los que están bien arraigados a lo de antes tienen ese concepto de que si vos llegas a estar en pecado y tocas el altar, ¡piu!, entonces no se quieren acercar. Pero si la palabra dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia, no, pero por las dudas. Bueno, yo le cuento que sí, está muy bueno, pero tiene alfombra nueva, gloria a Dios, aleluya. Abajo de madera y abajo de fierro, o sea, nada más que eso. Y es más, la madera esta que tiene, que es la cambiada de la última vez, esta vuelta le han dado... Esta vuelta entre Ángel, Joel, Emir, Gastón, no me acuerdo qué más estaba ese día, Lucas también, le han dado a los fierrazos, le dieron con la moladora, a Gerson también, le dieron con cepillo, le dieron con cortafierro, le dieron con todo. Tan santo no es el lugar, pero es un lugar alto. ¿Y qué hace el lugar alto? Tiene un juego de doble vía. Usted me ve y yo lo veo. Como dice Jeremías cuando habla de la atalaya, que está hablando del intercesor. Esa posición de atalaya, la atalaya es un vigía, es el que está mirando desde afuera de la ciudad, a lo alto de la ciudad, sobre las murallas de la ciudad, mira que no vengan los enemigos. Y también desde esa posición mira hacia adentro de la ciudad. Está vigilando, está cuidando, está protegiendo. Es un lugar alto. Cuando el Señor te empieza a poner o te lleva hacia una posición distinta, te pone en un lugar alto, no para que te sientas más importante, porque uno de los males del Evangelio, o de la iglesia evangélica, para no echarle la culpa al Evangelio, uno de los males de la iglesia evangélica es que muchos ambicionan posición y poder, y desde ese lugar su deleite, en vez del deleite no es la adoración, el deleite es pisarle la cabeza a los demás. Pasa. Otro de los males de la iglesia, o de la iglesia evangélica, para bajarlo más todavía, es que usted utilice la iglesia como un catalizador de sus fracasos. Entonces, le va mal en la vida, viene a la iglesia y busca una posición de liderazgo para que le vaya bien.
pero ninguna de esas dos cosas son iglesia, y ninguna de esas dos cosas es púlpito o altar o servir a Dios, sino que Jesús dijo bien clarito: si querés ser grande, tenés que ser su servidor. Y Él no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, estar en un lugar alto, que se te abre una puerta a una nueva posición, como le pasó a Nehemías, es para vigilar, es para proteger, es para cuidar, es para preocuparse por el otro. La posición que tenemos como iglesia involucra el ocuparnos del otro y el preocuparnos por el otro. No digo porque no es nuestra visión o no es nuestro llamado de salir todo el día y todos los días a recorrer las calles buscando a aquel que está en necesidad, a repartir mercadería o ropa de abrigo o una bebida o una comida caliente. No está mal que lo haga, sería excelente. En 3 o 4 ocasiones a lo largo de los años hemos querido hacerlo porque siempre algunas personas venían con esa carga y nunca funcionó. ¿Y sabe por qué no funcionó? No es porque la persona en definitiva no sirviera, usando un mal ejemplo, sino porque no es lo que Dios nos manda hacer. A nosotros, en lo particular, sería así algo paralelo o algo lateral, pero no es el llamado que tenemos como iglesia. Pero sí podemos salir a cambiar el lugar donde estamos, como hoy, anunciando, mostrando una forma distinta de vida, diciendo que se puede vivir de otra manera, dándole un testimonio distinto, mostrando en mi vida algo distinto. Si es que la iglesia siempre se encargó de manchar su propio nombre, si es que la iglesia se encarga solita, por sí sola, de echar a la gente de la iglesia, me pasó uno de estos días, no recuerdo en qué reunión, de las últimas 4 o 5 reuniones, por una situación particular, ni buena ni mala, nada, una situación particular en una reunión. Yo estaba pensando, me puse en modo extranjero, por decirlo así, y intentaba mirar a la iglesia, a nuestra iglesia, desde afuera, pero no desde afuera de la calle. Intentaba, y me cuesta porque tenemos ya 31 años de creyentes, entonces pensar con una cabeza de no creyente no es fácil, te sale solo. Entonces me esforzaba por mirar a nuestra iglesia con ojos o con un corazón no creyente, para ver si éramos receptivos o si éramos repulsivos. Si lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos movemos, lo que hablamos, cómo nos comportamos, si atrae o aunque no atraiga, que debería atraer, por lo menos que abra las puertas. Ya con eso sería más que suficiente. Que sientas que tenés un lugar al que podés llegar y participar. O si en vez de todo eso, lo que estamos haciendo con nuestras conductas, con nuestras costumbres, con nuestros dichos, con nuestros ejemplos, con nuestras canciones tal vez, guarda, no sea cosa que lo que estamos haciendo es decirle a la gente: vos no pertenecés acá. Nos tiene que importar, te tiene que importar. A Nehemías le importaba la gente. Entre los pasos para salir de tu esclavitud, te tiene que importar la gente. Entre las etapas para cambiar tu posición y así tu condición, te tiene que importar la gente. Pero importarte la gente al punto de preocuparte por el otro. No, bueno, yo ya llegué, listo. Ya, los demás que se curtan. Otro mal de la iglesia, no, importarte la gente, su condición, su formación, importarte dar el mensaje en la manera que sea clara y receptiva, importarte dar una buena imagen, que no te tilden de sacarnos esa idea extraña, rara en la cabeza de, bueno, ellos no entienden porque no tienen el Espíritu de Dios, yo sí. Bueno, si ellos no entienden, yo soy salvo, él no. Bueno, si no entiende, que se busque otro lado. Sacarte esa cosa de la cabeza. Peor todavía, si a uno se le ocurre pensar, somos pocos pero buenos. Saques eso de la cabeza, más que un estigma es una maldición. Te tiene que importar la gente, porque estamos en un tiempo, y le aviso, algunos me acusan cuando digo esta cosa, me acusan de mal agüero. No hay mal agüero, pero yo le aviso. Viene, sí, ahí uno se está riendo justamente por eso, pero viene el año próximo, agarrate, Catarina, que volcamos.
agárrese a los aumentos, a las crisis sociales, a la inflación que sigue avanzando, agárrese a todo. Pero agárrese como, no me acuerdo, nunca me acuerdo si era Joab o quién era, aquel que mandó matar a Salomón. Agárrese como creo que era Joab o el otro hijo, otro hermano de Salomón, de los cuernos del altar. Búsquese algún cornudo al cual agarrar. Vayate vos. Si no mete la cola ahí, no puede estar. Agárrese de los cuernos del altar. Una imagen, una figura del Antiguo Testamento que significa este lugar, en este lugar yo tengo amnistía, en este lugar, estando así prendido de las ofrendas, prendido del sacrificio, de la adoración, eso representa, en este lugar nada que pase me va a afectar. Sea iglesia. Ningún principado, ni las potestades, sea iglesia. Porque me voy al otro pasaje, no dice las mismas cosas, pero el concepto es el mismo. Las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Contra quién? Gracias que alguno contestó, porque si no acá te dormí, viejo. No dice contra mí. Contra mí dice Isaías, ninguna arma forjada contra ti. Buenísimo. Ahora, lo que le dijo Jesús a Pedro es contra la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, sea iglesia. ¿Y qué significa ser iglesia? Venía al culto. No. Significa comprometerte, significa entender que a través de la iglesia tu vida será transformada y vas a ser un transformador del lugar donde estás. Significa entender que a través de la iglesia, de la palabra que recibís, de la visión que recibís, de la administración que recibís, del mover del Espíritu Santo, a través de la iglesia, ser parte, involucrarte en el otro, tu vida va a ser cambiada. Que se te van a abrir puertas que no te imaginás, porque se te van a abrir puertas que no te imaginás. Porque Dios nos mantiene, como dije la semana pasada, Dios nos mantiene en la tierra de Gosén. ¿Qué era la tierra de Gosén? El lugar en Egipto donde José, a través del mandato de Dios, escondió, refugió al pueblo. Y cuando cayeron todas las plagas, ellos ahí seguían en perfecta condición. A Nehemías le importaba la gente, y el punto 3, sí, porque eran 2 puntos los anteriores, se involucró, y no solamente a sí mismo, sino que involucró a Dios. Capítulo 1, versículo 4, al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Ser transformado también significa ser ubicado. O sea, así como hablábamos de posición y de condición, ser transformado significa reconocer tu lugar, reconocer dónde estás, reconocer quién sos, que cambie un poquito tu visión respecto de Dios, que entiendas quién es Dios y que te des cuenta que no puedes hacer las cosas por tu fuerza. Que sí, está bien y está bueno que tomes parte y que te involucres, pero las cosas no se hacen por tu fuerza, tampoco se hacen a tu manera. Las cosas se hacen con tu disposición, las cosas se hacen con tu caminar, con tu avance, pero las cosas se hacen con la fuerza de Dios y a la manera de Dios. Entonces, él entendiéndolo, lo que hizo es poner las cosas, poner la situación en las manos del Señor. A veces uno, supóngase en mi caso, o como decía hoy en el devocional, en el momento que decía, le pintó la arrogancia al pastor. Sí, título o trayectoria tengo, pero para pintar el techo si quiere. No sirve eso, no sirve absolutamente de nada. Lo único que sirve es entender cuál es tu posición delante de Dios. Y a veces uno cree, a veces uno le pinta eso, no, yo ya estoy de vuelta. No, yo ya estoy superado. No, yo... Cuando Romanos 12:3 dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que, me gusta esta parte, piense de sí mismo con cordura. O sea, con lógica, ubícate, entendé quién sos. No sos MacGyver, no sos Thor, no sos Superman, no sos un Avenger, no, sos una persona transformada. Pero el que tiene el poder es Dios. Nehemías llevó todo
a Dios. Hay un dato interesante que lo vemos en la palabra cuando habla de la sabiduría, sacando de esas enseñanzas de la sabiduría. Hay un dato interesante que cuanto más sabia es una persona, podríamos decir que es una regla de 3. ¿Sabe qué es una regla de 3? Ay, Dios mío. Santo. ¿Qué me dijiste vos de la educación? ¿Viste? Cuanto más sabia o a mayor sabiduría de una persona, mayor humildad. A mayor ignorancia, podría decirle, o falta de sabiduría, de conocimiento de una persona, mayor arrogancia. Como decía mi papá, estos que son inspectores de zócalos, chichón del suelo, se creen que está por encima. Pero así como a mayor sabiduría, mayor humildad, mayor reconocimiento de la dependencia de Dios. Si vos querés ser transformado y salir de tu esclavitud y llegar a una posición que transforme vidas, llegar a una posición que transforme tu vida, dejar tu esclavitud atrás, recobrar el control de tu vida y tener autoridad para comprar los 3 kilos de carne que compró Ana, 3 kilos de carne, Ana, ¿por qué iban todos a comer? Tenés que comprar 3 kilos de carne. Lo que tenés que hacer es darle lugar a Dios, ponerlo en primer lugar y dejar todo en sus manos, dejar todo en su control, entregarle a Él las cargas. Incluso recordaba algo que conversé esta semana con alguien. Cuando vos estás metido en un pozo, ¿alguna vez estuvo en un pozo? ¿De verdad o de bajón? ¿Y de bajón? Sí, no se me venga a hacer acá el superhéroe. Bueno, cuando usted está en un pozo, vamos a hablar del de verdad. Cuando está en un pozo, no soluciona nada con empezar a escarbar las paredes o empezar a escarbar el piso. Una de las cosas fundamentales que tiene que hacer para salir del pozo, a ver, es inevitable. Una de las cosas inevitables que tiene que hacer para salir de un pozo es mirar para arriba. ¿No es cierto? Gracias, Ana, te bendigo. Si no miras para arriba, no sabes hacia dónde vas. Y si no sabes hacia dónde vas, ni te esfuerces porque ya llegaste, ya te perdiste, ya no hay otra alternativa. Bueno, mira para arriba. En el pozo que te encuentres, mira para arriba para salir de la situación y de la condición en la que estás. Como hablé, creo que lo mencioné el miércoles pasado, en Armas para la Guerra Espiritual, el rey Ezequías, que en un momento dice, me supera, no, me atacan por acá, me atacan por allá, no, Señor, no sabemos qué hacer, entonces a vos levantamos nuestros ojos. O como dice el Salmo 120, 121, 120, 121, 121, 122, 121, 1. Alzaré aquella te la sabes por rabito vos, ¿no? Seguro. Alzaré mis ojos a los montes, ¿no? Bueno, perdón, Santoro, es cierto que tenemos acá el curador de la música cristiana de los últimos 500 años. Yo no sé, esta gente yo no creo en la reencarnación, porque de verdad la Biblia dice que el hombre muere una vez y juicio, pero para mí estos dos están reencarnados, viejo. Te dicen cosas de hace 100 años como si así, ayer, así. O son parientes de Mirta Legrand, no sé. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. O Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. O Salmo 24, versículo 7, alcen vuestras cabezas, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Si querés cambiar tu condición, si querés salir de tu esclavitud, es necesario que pongas a Dios en el lugar que le corresponde. Es necesario que te presentes ante Él y presentes tu carga. Versículo 5, Nehemías 1:5. Nehemías ora, lleva todo delante del Señor y dice:
Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra vos, te hemos ofendido, nos hemos corrompido mucho, hemos desobedecido los mandamientos, estatutos y leyes que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Como decían hace poco, Nehemías se hacía cargo de la situación. Presenta la situación delante de Dios, pero cuando lleva todo delante de Dios, cuarto punto, para salir de la esclavitud y cambiar tu posición, Nehemías tuvo revelación. Nehemías entendía la grandeza de Dios. Nehemías entendía qué representaba Dios. No creo que entendiera quién era Dios, que esa es otra historia distinta que tal vez nosotros ahora estamos todavía luchando por eso, para poder manifestar delante de él, entender quién es Dios. Pero él sabía qué pedazo de Dios es Dios. Entonces cuando se presenta ante Dios, lo primero que hace es, no dice, che, güey, no, dice, Señor grande y temible, consciente de su lugar, consciente de la grandeza, consciente de la distancia, pero consciente de la cercanía. Como le dije hace unos instantes, acérquense pues confiadamente al trono de la gracia. Hoy cuando estaba leyendo Esther, el momento ese de donde Mardoqueo le dice que vaya a hablar al rey y ella le dice, no me puedo presentar delante del rey, porque por la ley del lugar, si la mujer iba a la habitación del rey sin que él la llamara, la condenaban a muerte. Entonces ella dice, no puedo hacer eso. Y cuando estaba leyendo eso, que después ella entra, después de ayunar, entra y él le extiende el cetro y ella se toma del cetro y entonces no pasa nada, me acordé automáticamente de Hebreos. Acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Acercarse confiadamente, porque vos te estás acercando, escúchame, algo que tenemos que reaprender, te estás acercando al trono del rey. Usted no se acercaría así al trono de un rey X. Usted no se acercaría así al sillón de un presidente X. Usted no iría con arrogancia, con informalidad, con familiaridad, todo espatarrado, todo suelto. Usted iría capaz que incluso hasta con un poquito de temor o que no le saldrían dos palabras juntas. Y se trata de Dios. Bueno, Nehemías entendía, se trata de Dios. Dios grande y temible. La cercanía a Dios no disminuye el temor de Dios. La cercanía a Dios tiene que aumentar el temor de Dios. Quinto punto, versículo 5 otra vez. Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. El autor de Hebreos dice que cuando vos te acercás a Dios, versículo 11:6, cuando vos te acercás a Dios, tenés que acercarte a Dios sabiendo primero que Dios existe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Y no solamente creer que Él existe, sino y que recompensa a quienes lo buscan. Cuando Nehemías se presentó delante de Dios y le va a llevar la situación, el problema, no solamente que reconoce la grandeza de Dios, sino que le dice, Señor, yo sé que vos sos fiel y que vos cumplís tus pactos, que lo que vos decís se hace. Si querés salir de tu condición, si querés salir de tu esclavitud, tenés que... Yo sé que lo que voy a decir va a parecer una tremenda estupidez, pero por algo se lo voy a decir. Tenés que creer que Dios existe. Ay, si no, no estaría acá. No sé. Tenés que creer que Dios existe. O sea, claro, ¿ve? Ahí está el punto. No que Dios está en el cielo, no, que Dios existe, que es real, que está cerca, que es presente, que no lo podés tocar porque es espíritu, pero si no fuera espíritu sería tangible, que está en medio nuestro, que es algo que es
esto está mal, pero para que me entienda, es una sustancia presente. Tienen que creer que Dios es real. Que no venimos, estaba escuchando una canción hoy, que en un momento el cantante se pone a ministrar y dice, tenemos que dejar la costumbre de venir a la iglesia. Y parecía la antiprédica, ¿no? Pero lo que él decía es, no vayas a la iglesia por costumbre, sino anda a la iglesia sabiendo a quién vas a adorar y sabiendo que vas a adorar. Cuando te acercas a Dios, tenés que saber que Él está ahí. Y entendiendo que Él está, que lo que sea que le vas a pedir, Dios es capaz, Dios tiene la capacidad, Dios tiene el potencial de dártelo. Que cumples el pacto y eres fiel. Y Él va a responder con aquello que vos le pedís. Y no solamente eso, sino punto 6, y ya terminamos, me falta uno y terminamos. Nuevamente versículo 5. Fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Las cosas de Dios se hacen a una manera. No es a mi manera. Uy, hace mucho no decía eso. No es a mi manera. Es a la manera de Dios. No es según mi criterio. Es según el criterio de Dios. No es a mi gusto, no es a mi tiempo, no es a cómo me acomode. Es a la forma, al gusto y al criterio de lo que Dios quiere. Dios cumple sus pactos a aquellos que obedecen sus mandamientos, a aquellos que lo aman. Séptimo punto y último, y terminamos, versículo 11. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. Te decía, punto 7, dejó el resultado, como dice el Salmo hablando de las gavillas, dejó el resultado en las manos de Dios. Te decía que él no se imaginaba lo que iba a llegar y su meta era sencillamente ir a construir las murallas, a arreglar la ciudad. O sea, quiso ir a darle una mano para arreglar la ciudad que estaba destruida. Se puso un proyecto, se puso una idea en la cabeza. Tenía dos trabas. La primera de las trabas era convencer al rey. Él era esclavo. Y la segunda era poder hacer aquello que él tenía que hacer. Entonces, entendiendo quién es Dios, comprendiendo la posición de Dios, edificando el temor de Dios, creyendo que Dios existe, acercándose a Dios y poniéndolo a Él en primer lugar, entonces le dice, Señor, el resultado está en tus manos, no depende de mí. Como dice Proverbios capítulo 16, versículo 9, que el hombre planifica su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Póngase en pie y déme unos momentos. Dios no rechaza oración es alimento. Un instante para adorarlo. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba. Simplemente alaba. Simplemente alaba. Si estás llorando, Si estás alaba. llorando, alaba. En la prueba, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa. No importa, Alaba. alaba. Tu alabanza Él escuchará. Oh, alaba. Sí, Señor. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la Levanta tus prueba, manos. alaba. Bendecí el nombre del Señor. Alaba, no importa, alaba, tu alabanza Él escucha.
adoramos, Señor. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Por eso en esta noche, a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación, tal vez la duda o el temor, si te sentís o te viste estancado en una posición, si ves que tu vida no tiene rumbo, no tiene destino, si llegaste a pensar que no tenés control de tu vida, si llegaste a pensar que así como estás, así te vas a quedar, hay una manera para salir de la esclavitud espiritual, levantando tus manos, alabando al Señor, dando el primer paso y dejando todo en sus manos. Por eso, si estás buscando, si estás esperando, si querés un cambio para tu vida, antes que todas las cosas alrededor se pongan peor todavía, yo te quiero pedir que pases al frente, que levantes tus manos, que te unas al coro que está cantando, levantes tu oración y tu adoración y te presentes ante Él. Si hay luchas en tu vida, cargas o pruebas, si hay situaciones que están trabadas y que te cuestan, si no podés entender, si no ves el camino, si no ves la salida, pasa al frente, levanta tus manos, empieza a alabar, a honrar, a adorar, dale gloria, porque viene un tiempo de restauración, viene un tiempo de apertura, de avivamiento. Él va a cambiar tu condición, Él va a cambiar tu posición. Si hay cosas a tu alrededor que escapan a tu control, si no tienes dominio de lo que está pasando, si ves que las cuentas te empiezan a superar, si ves que la cosa no da, si ves que la plata no te alcanza, si estás preocupado por el futuro, también a vos te toca para salir de tu esclavitud. Avanzá al frente ahora, da ese paso de fe, convertí en acción tu pensamiento, cambia tu lamento en baile, creciendo en el Señor y poniéndolo a Él en el primer lugar. Si hay duda, si hay preocupación, si hay temor, si hay angustia, si hay caos en tu interior, si ya no sabes qué hacer con tu vida, pasa al frente y conmigo levanta tus manos y empieza a adorar, empieza a cantar, a bendecir. Es hora de vencer. Alaba su nombre. Oh, alaba. Sí, Señor. Simplemente alaba. Simplemente. Si estás llorando, alaba. En la prueba.